¿Cómo andan esta mañana? ¿Todo bien? Qué lindo que estemos acá. Hay algunos ahí que ya calentaron el agua para el mate. Así que me pone contento de que veo que podemos recibir esta palabra como en casa, veo que podemos recibir esta palabra como en familia. Y es porque verdaderamente, como cantábamos recién, la luz del Señor nunca viene a condenarnos, sino que la luz del Señor viene a transformarnos y a revelar a Cristo en nosotros. Y quiero decirte que el Espíritu Santo pone el corazón de Jesús en nuestros corazones para que cada día podamos ser más como Él. Y esta mañana quiero compartir un mensaje que se llama Aprender a aprender. Aprender a aprender. Hay un escritor de cuentos, sátiras y tantas ideas filosóficas muy cómico del año 1816 que se llamaba Mark Twain, o por lo menos era su seudónimo con el que escribía, que dijo una frase que a mí me gustó mucho y que tiene que ver con lo que hoy compartía también Lauti August. Dice así: lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, sino lo que crees que sabes, pero simplemente no es así. ¿Escuchaste eso? Lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, sino lo que crees que sabes, pero simplemente no es así. O sea, por más que vos te pienses que es así y darías tu vida por eso y te inmolarías por eso, pero lo que es blanco es blanco y lo que es negro, por más que vos me digas que es azul. ¿Se entiende? Y entonces hoy quería llevarte con alguna pregunta a reflexionar. Si te ha pasado de que te has sentido en ciclos repetitivos, pasando por situaciones, por los mismos problemas cíclicamente, si te ha pasado que te sentís como perseguido por algunos problemas y como ejemplo digo, ¿no? Repetís patrones destructivos de deudas o de relaciones tóxicas o de autoboicot o de adicciones a la comida, al sexo, al halago, a la gente, al entretenimiento o lo que sea. Si hay ciclos en tu vida que vuelven una y otra vez y como ejemplo digo que no puedes dar vuelta de página a un trauma, a una situación dolorosa en tu vida y cuando parece que te olvidaste otra vez te vuelve a condicionar. O si te ha pasado de que cada tanto te das cuenta, ¿no? Que en realidad estás vos cerrado al crecimiento personal, vos cerrado al crecimiento personal. O con complejos o con problemas de autoestima. Y cuando te parece que estás superado, otra vez te das cuenta que sigue ahí. Ejemplo, ¿no? Son solo ejemplos. O en ciclos de ansiedad, o en ciclos de desgano, o en ciclos de apatía espiritual. Ciclos que vuelven y que vuelven y que vuelven. Y los identificás porque cada tanto viene como ese toque de luz, ¿viste? De donde vos decís, pará, esto ya lo vi en mi vida. Ahora, digo, estos son solo ejemplos. Vos podrás identificar cuántos ciclos te suenen, ¿no? De estos que te hacen sentir perseguido siempre por los mismos problemas. Y entonces a mí me surge otra pregunta que también te hago. Digo, si lo podemos identificar, ¿no? Porque claramente cuando yo hablo de ciclos repetitivos y de cuestiones que vuelven y que nos persiguen, creo que cada uno puede identificar algo, ¿no? ¿Sí? ¿Te pudiste identificar algo en tu vida que ha pasado así? Bueno, digo, si estos patrones que podemos identificar son cíclicos y los identificamos como problemas, ¿por qué aún así nos persiguen? ¿Por qué si los identificamos? ¿Por qué si los conocemos? ¿Por qué si podemos de alguna manera dar el diagnóstico? ¿Por qué aún no hemos podido dar con el remedio? ¿Me explico? Como dice ahora mi hija me hace escuchar Camilo, dice, hay una canción que se llama Autodiagnóstico, ¿no? Todos tenemos un autodiagnóstico, pero el problema es que si realmente diéramos en la tecla con el diagnóstico, seguramente podríamos dar en la tecla con el remedio, pero no ocurre. Entonces, viste, yo cometo el error de preguntarle a Google. Y, viste, no, Google no es médico. Y mi esposa me dijo, anda al traumatólogo porque ChatGPT no es tu médico de cabecera. Y tiene razón. Entonces, vuelvo a la frase, ¿no? Llego a la conclusión de que no es el problema que yo creo que es.
Porque vuelvo a la frase del principio, lo que te mete en problemas no es lo que sabes, sino que es lo que crees que sabes, porque te lo dijo Google o ChatGPT o Camilo, no sé. Pero simplemente no es eso. Y por eso quisiera que leyéramos juntos hoy un pasaje que me habla mucho acerca de la capacidad o el poder sobrenatural que tiene el Espíritu Santo para verdaderamente generar transformación en nosotros. Y está en Génesis 32, versos del 22 al 30. Es una lectura muy interesante. Génesis 32, del 22 al 30. Es la historia de Jacob luchando con un ángel, con el ángel del Señor. Y te pongo un poco en contexto. Resulta que Jacob está pasando por ciclos en su vida. Jacob, desde el principio de su vida, ya tenía, viste, los genes ahí a flor de piel, ¿no? Como a veces hemos dicho en nuestra familia, ¿no? Te tiran los genes sicilianos, decían por ahí. Y Jacob ya arranca suplantando al hermano, porque aparentemente hay un hermano que quiere salir y se empieza a asomar y resulta que el otro mellizo lo tira para atrás para salir primero. No sé si era competitivo el pibe. Ya nació competitivo. En casa, viste, se arma a veces el tutti frutti y me dicen que soy muy competitivo yo. En el tutti frutti. Y me castigan, ¿no? Digo, soy apasionado. ¿Eh? En el pádel también me dicen por ahí. No soy competitivo, digo, soy apasionado. Che, me están dando por todos lados. Ya por todos los frentes, ¿no? Cuando te lo dicen Mario, algún problema habrá. En el metegol también. Buah. Ahí está, ¿ves? El problema no es lo que sabes, sino lo que crees que sabes, pero simplemente no es así. Y bueno, y claro, en su nacimiento ya era competitivo, pero en su juventud la ambición lo llevó a robarle la primogenitura a su hermano. Y en su adultez se enredó en una relación enfermiza con su suegro en donde ambos se pagaban con la misma moneda de engaños. Es decir, a Jacob los persigue el mismo problema una y otra vez, y ciclos en su vida. Ciclos en su vida de engaños, ciclos de su vida de hacerle honor a su nombre, el suplantador, ciclos en su vida. De ambición desmedida, ciclos en su vida. Y claro, entonces él llega a una conclusión. No digo que es bastante básica, pero a veces nosotros no llegamos a esa conclusión. Él dijo, digamos, es bastante evidente esto. Dice, o mis problemas me están persiguiendo, o ya es interesante llegar a una conclusión. El problema soy yo. Y entonces él decide enfrentar sus problemas, ya dejar de huir y va camino a pedirle perdón al hermano, que fue el primero que le falló. Y en ese momento pasa algo sobrenatural, pasa algo, tiene una visión, tiene un encuentro con Dios, tiene una situación sobrenatural, literalmente, cuando él decide volver por el camino del arrepentimiento. Mira qué interesante esto, cuando él decide volver por el camino del arrepentimiento, tiene una experiencia sobrenatural con Dios. Y dice así: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos, falta que diga a sus 4 perros, y dice, y pasó y cruzó el río. Decí que no te pedían carrión solamente ahí, ¿no? Porque digamos, con todos esos pibes, toda la esposa, todas las concubinas y todos los perros, hubiera sido difícil. Dice, una vez que había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, qué interesante, ¿no? Que la Biblia haga este chiste cuando dice que este hombre en realidad es el ángel del Señor. Dice que no lo pudo vencer a Jacob. Es una frase de las más cómicas de la Biblia.
Dice, cuando se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Y Jacob le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió el suplantador. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. Él respondió, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Wow, qué historia. Qué historia tan tremenda, de esas que Jacob seguramente no se pudo olvidar en su vida, ¿no? Una historia terrible, una epifanía, un encuentro con Dios que lo cambió para siempre. La Biblia dice que desde ese momento Jacob rengueaba, como, mira, estamos en la misma unción acá en la... Ay, Dios mío. Estamos varios en la misma unción de Jacob esta mañana. Y hay una frase de este versículo que a mí me captó mucho la atención, y es que cuando Jacob está luchando y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas, y el Señor le dijo a Jacob, entonces ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Pero mira lo que dice, porque has luchado con Dios. 1. Y has luchado con los hombres y has vencido. Pero qué interesante es de que Jacob sale primero herido, con una herida de por vida. Y dice que a partir de ese momento rengueó. Así que definime vencer. Y es más, entró con un nombre y salió con el otro. Definime a lo que se llama vencer para Dios. Y entendí que vencer para Dios no tiene que ver con salirnos con nuestra cabeza, salirnos con nuestras ideas, sino tolerar el proceso de ser transformados. Uf, qué definición distinta tenés, Señor, de lo que yo creo. Yo pensé que vencer era salirme con la mía, pero en la definición celestial, vencer pasa por otro lado. Vencer pasa por haber luchado con el hombre, luchado con Dios, haber sido herido, haber sido cambiado. Eso es vencer. Vencer es cambiar en el plan de Dios. Haber vencido, haber triunfado, haber llegado hasta el final, es haber soportado el proceso de transformación. Eso es vencer en el reino de Dios. Y claro, vos decís, cambiar. Hay tantos estudios hoy acerca de la neuroplasticidad de la mente, ¿no? Cambiar parece ser tan fácil, pero en realidad no es fácil ni automático. ¿Por qué? Porque la neurociencia ha estudiado el cerebro humano y además sabemos de que hay muchas variables espirituales, biológicas, psicológicas, por las que nos resulta difícil cambiar. Cambiar no es tan fácil. ¿Por qué? Porque te digo solo alguna de las razones. Primero, que el cerebro prioriza la economía, prioriza la eficiencia a la verdadera transformación. Prioriza la eficiencia al cambio. Es decir, cuando hay hábitos que han generado conexiones neuronales fuertes, el cerebro siempre intenta ir por ahí. Y cuando vos querés que cambie, porque querés que incluya un nuevo aprendizaje, a mí me gusta mucho esto de la inteligencia artificial y en mi trabajo estoy trabajando con lo que se llama conexiones neuronales, pero para entrenar a la inteligencia artificial con nuevas conexiones neuronales es difícil, porque tiene que aprender.
Una vez que la aprende, procesa mucho más rápido que el cerebro humano. Pero primero tiene que aprender y entrenar a la inteligencia artificial en una nueva conexión neuronal es difícil. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. El cerebro prioriza la conexión, el canal, el surco que se hizo en una conexión fuerte a la conexión débil que requiere esfuerzo y repetición. Por eso el camino más transitado por tu cerebro y por mi cerebro será el que siempre quiera seguir, siempre será el más fácil a seguir. Primer cuestión por la cual nos resistimos a cambiar profundamente. Porque vos decís, yo cambié, pero cambiaste solo superficialmente. Estamos acostumbrados. Mirá, yo me acuerdo que cuando tenía el auto anterior y lo llevo al mecánico porque me saltaba una fallita en los inyectores, yo llevo al mecánico y el mecánico me dice, ¿el auto te lo vas a quedar o lo querés vender? Me dijo. Frase mecánico. ¿Qué significa eso? Vos y yo sabemos qué significa eso. Claro, ¿le sacamos la lamparita para que no avise o lo estudiamos en profundidad? Porque si lo estudiamos en profundidad tiene otro costo. ¿O no? ¿Es cierto o no? Claro. Descubrir la raíz del problema, ir a la raíz del problema, ir hasta lo profundo de lo que te está haciendo una y otra vez, no poder romper con ese ciclo o solo emparcharlo. Solo emparcharlo. Vos lo mismo, abollaste el auto, tenés dos opciones, le pegás un rellenito, una pulidita y listo, o realmente arreglas la chapa. O realmente cambias la puerta. O realmente cambias el auto, dice uno. ¿Sí o no? Hay distintos niveles de cambio, hay distintas profundidades en el cambio. Cuando hay un cambio profundo, significativo, que literalmente cambia mi paradigma, genera una nueva conexión neuronal, eso es un cambio verdadero, un cambio profundo. Pero resistimos al cambio profundo por muchas variables como esta que te decía. Resistimos el cambio por miedo al error, por miedo al fracaso. Cambiar implica entrar en lo desconocido, cambiar, y es más, mira, entrar en lo desconocido, esto es una cadena. Cambiar implica entrar en el terreno de lo desconocido. Y entrar en el terreno de lo desconocido activa en la mente un sistema límbico, especialmente la amígdala, que es la que se asocia con la emoción del miedo o con la sensación del miedo, de la ansiedad. Por eso, por el simple hecho de que sea algo nuevo, hay resistencia. Hay resistencia de mi mente. Hay una resistencia hasta emocional, el temor a lo desconocido. Por eso hay veces que está esta frase que hemos acuñado. Más vale, ¿qué dice? ¿Malo conocido? Claro. ¿Por qué? Porque lo nuevo activa el miedo, la ansiedad. ¿Qué más? El condicionamiento emocional que podemos tener, ¿no? Experiencias pasadas, traumas. Yo digo, el problema más grande que tienen los emprendedores en Argentina es haber visto tantas historias de fracaso en el noticiero. O vos tenés algún familiar que se fundió y vos decís, entonces no hago nada. No, experiencias pasadas, traumas, creencias, educación que han moldeado mis caminos neuronales de manera muy profunda. ¿Qué me impide cambiar? Mi zona de confort, mi zona de control, que tal vez puede que no sea una zona feliz, pero es una zona predecible. Ya sé lo que viene, ya sé lo que pasa. Cambiar puede generar inclusive cambios en mi entorno. Puede que mi entorno se resista. ¿Sabes? Yo me acuerdo siempre esta historia, ¿no? Cuando mis padres decidieron ponerse por su propia cuenta una empresa, toda la familia se le puso en contra. ¿Por qué? Porque le decían, andalo seguro, estás loco. La primera vez en tu vida que te compraste un auto a 0 kilómetros y lo vendés para poner una empresa. Más vale andarlo seguro. El entorno, o sea, vos venías en tibieza espiritual y de repente
te apasionás por Jesús y de repente te apasionás por su palabra y de repente querés dar la milla extra y de repente querés estar más cerca de Él y de repente querés llenarte del Espíritu Santo y de repente querés ver el reino de Dios invadir tu vida y de repente querés ver señales, milagros, maravilla y de repente querés tener más revelación de la palabra y de repente querés afectar a tu generación y de repente querés vivir todo lo que la Biblia dice que puedes vivir porque crees que Dios es todo lo que dice que es. Y ¿sabes qué? El mismo círculo de amigos que hasta hace 2 minutos te palmeaba de la espalda, ahora te dice sos un fanático. ¿Por qué? Porque tu hambre genera rechazo. Porque tu hambre genera molestia. Porque tu hambre hasta, ¿sabes qué puede hacer? Que otros se distancien de vos. Cambiar puede generar rechazo, puede generar envidia, puede generar pérdida de vínculos que sostenían tu antiguo yo. Entonces, hay tantos motivos para no cambiar. Hay tantos motivos para que el cambio sea superficial. Hay tantos motivos para un cambio hasta ahí. Por eso necesitamos aprender a aprender. Para que el cambio sea profundo, para que el cambio literalmente transforme mi vida, para que los ciclos que se han repetido en mi vida no me persigan. Si realmente yo quiero romper, arrancar de raíz algunas cosas que son espirituales, emocionales, físicas, porque somos un mismo ser, ¿no? Pero en 3 partes. Y el otro día leíamos con Pri un ejemplo muy interesante, ¿no? Cómo todo el cuerpo, el alma y el espíritu están conectados. Hoy lo hablaba justo ahí con Ivana de cómo todo nuestro ser está conectado, ¿no? Vos tenés el color púrpura, es la suma del azul y el rojo, creo. Pero una vez que los mezclás, andá a separarlos. ¿Lo podés separar? Una vez que mezclaste, ayer estábamos pintando con témpera con mis hijos unas cajas ahí para hacer una armadura, qué sé yo. Bueno, y una vez que mezclábamos los colores para hacer un tercer color. Ahora, una vez que están mezclados esos colores, ¿los podés dividir de vuelta? ¿Podés volver a conseguir el rojo y el azul? Bueno, el cuerpo, el alma y el espíritu están mezclados. No lo podés separar. Entonces vos decís, che, tengo una apatía a todas las cosas espirituales y ¿sabés qué pasa? Que a lo mejor también te puede pasar que tuviste una pésima relación con tu padre terrenal y entonces te cuesta confiar en tu Padre celestial. Y está todo relacionado. O al revés, estás en pecado y te cuesta adorar. ¿Pero por qué? Porque te da vergüenza venir delante de Dios. Está todo relacionado. En resumen, cambiar es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque está profundamente arraigado. No cambiar es mucho más fácil porque está profundamente arraigado en nuestra biología, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, en nuestro entorno. O sea, cambiar profundamente exige energía, exige valentía, exige constancia, exige que seas valiente para ir al hueso, para ir al meollo de la cuestión, para seguir buscando. Y mirá qué interesante, a mí me encanta esto porque Dios le dijo a Jacob, venciste porque toleraste el proceso. ¿Y cuál fue el proceso? Luchaste con Dios y luchaste con los hombres. Si querés cambiar, vas a tener que afilarte. Mirá lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 3. Primero, Proverbios capítulo 27, verso 17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Es decir, la única manera que verdaderamente cambiamos es afilándonos. Y en este caso dice afilándonos en el trato con otros. Pero luego por Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, necesitamos pulirnos en el trato con Dios, dejarnos que Dios nos trate y no querernos salir con nuestras ideas, sino que Dios nos trate y que nos trate también
La relación con nuestros hermanos. Por eso Dios diseñó la iglesia. Dios no diseñó la iglesia solo para que vengamos una vez a la semana y escuchemos acá lo que el pastor dice del púlpito, sino que es la manera en que conviviendo unos con otros nos pulimos. Nos pulimos. Porque hay gente distinta a vos acá. Si solamente te rodeas con gente igual a vos, nunca te vas a pulir. Y por ende nunca vas a cambiar. Y por ende nunca vas a crecer. Y por ende nunca, pero nunca vas a haber vencido según el reino de Dios. Proverbios 17:10 dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Vos sabés que la máxima pena que en la antigüedad se daban eran 40 azotes. Y acá dice, ni aunque le des 100 azotes al necio lo va a entender. Y dice, sin embargo, cuando una persona es entendido, con el simple hecho que alguien le diga, amigo, vos estás para más que para esto, ya está, lo aprovechó. Porque tiene la humildad de escuchar el consejo. Hay gente que no tiene la humildad de escuchar consejo de nadie. Hay gente que tiene una gracia en las finanzas y hay gente que no tiene la humildad de escuchar. Hay gente que tiene una gracia en el matrimonio y hay otro que tiene el matrimonio destruido y no tiene la humildad de escuchar y de pedir consejo. Hay gente aún dentro del cuerpo de tu entorno cercano que podría ser tu tutor, que podría ser con quien te tomes un café cada tanto para cambiar profundamente en un área en la que vos sabés que tenés debilidad, que está alrededor tuyo y que a veces no tenés la humildad para ir y pedir ayuda. Es muy loco. Está tan cerca la solución. Simplemente tenés que salir de vos mismo para escuchar y aprender de alguien que tiene la gracia y la autoridad espiritual en ese área que vos no tenés. ¿Me explico? La Biblia enseña que no podemos fiarnos solo de nosotros mismos, a diferencia del mundo, cuya cultura, ¿qué dice? Todo lo que nace de tu interior tiene que validarse así tal cual es, sin filtros. Es lo auténtico, es lo real, lo que siento. Ese es el mito, ¿no? De la autenticidad total. Pero los sentimientos no siempre reflejan la verdad, lo mejor. Muchas veces reflejan nuestras heridas, muchas veces reflejan nuestros miedos, muchas veces reflejan nuestras distorsiones aprendidas. Por eso esta mentira de la autenticidad total se contradice con la palabra de Dios, que la palabra de Dios que te dice, no te fíes de vos solamente. Toma consejo de Dios, fíate de Dios, poné adelante de todos tus caminos al Señor. Él va a enderezar tus pasos. ¿Y qué más dice? Rodéate de gente que te pula. Rodéate de gente que tenga gracia en áreas en donde vos no tenés. Sabés que en la iglesia está mucho esto de las minisectas espirituales. Estamos todos dentro de la misma iglesia, pero está el grupo de los evangelistas que no necesitan orar. Y está mucho la secta de los adoradores que no necesitan aprender de finanzas, ni de matrimonio, ni de familia. Y están mucho los que necesitan aprender de familia, pero le da vergüenza el evangelismo. Porque no llegamos a entender la multiforme gracia de Dios y no llegamos a entender que es en la convivencia donde vos y yo nos pulimos. Y está la secta de los jóvenes que no creen necesario pedir consejo de gente adulta. Y está los que se autodiscriminan porque creen que están viejitos y por ende no reciben esa pasión y esa emoción de la juventud que va detrás de lo que sea que Dios le dijo en ese momento. Nos aislamos. Y cuando nos aislamos, perdemos la capacidad de aprender. Y perdemos la capacidad de crecer. Y lo que Dios le dice a Jacob es de que vencer no es salirse con la tuya. Vencer es tolerar el proceso de la mano de Dios y de la mano de quienes están alrededor tuyo para cambiar hasta ser otro. Esta prédica no es muy motivacional, pero creo que puede instruirnos en sabiduría. Quiero hacerte una evaluación. ¿Cuántos están dispuestos a hacer hoy una autoevaluación de enseñabilidad? Me la escribí porque sabía que no me iba a salir. Enseñabilidad. ¿Cuántos están dispuestos a hoy a hacer un test
de un autotest de enseñabilidad. ¿Sí? ¿Estás dispuesto? A ver, por sí o por no, sin repetir y sin soplar. ¿Aceptás que no lo sabes todo? ¿Buscás aprender de personas que saben más que vos? ¿Escuchás sin justificarte cuando alguien te corrige? En el Tutti Frutti, ¿cómo estás en el Tutti Frutti? Era un engaño, empecé fácil a propósito, soncito. Ajá, qué interesante. ¿Eh? Cuando alguien te marca un error, ¿lo tomás como un regalo o como una ofensa? Ah, touché, dijo uno. Buena pregunta, ¿no? Cuando te marcan un error, ¿lo tomás como un regalo o como una ofensa o como una amenaza? Muy bien. Claro. Si no lo reconoces. Interesante, ¿no? ¿Haces cambios cuando recibís un consejo o decís, sí, 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 sí? Bueno, claro, no, está bien, está bien. Te entiendo, gracias. Como a los locos, ¿viste? Sí, mi amor, por supuesto. Sí, mi vida. No, toda la razón del mundo. Te esforzás por mejorar, inclusive si requiere práctica, tiempo, y tenés que dejar otras actividades que te gustan. O sea, es que yo me di cuenta que en este mundo en donde a veces estamos tan sobrecargados de actividades, eh, es difícil frenar. Es difícil frenar. Difícil frenar para aprender algo nuevo que te lleve más tiempo, que te frustre, que te vuelvas a sentir en la primaria cuando tenés tanto expertise en otras cosas en las que te sentís un maestro. ¿Por qué? Porque no te hace sentir bien, porque me gusta mucho más sentirme como un experto en esto que como un alumno en lo otro. Y a mí me está pasando mucho en este último tiempo, a nivel laboral, de que hay experiencias en las que yo ya sentía que había aprendido un montón y generar una transformación cultural en la empresa me obligó a ser el primero en aprender. Y tuve que aprender de muchas cosas en las que me consideraba un analfabeto total. De programación, por ejemplo. Yo tengo una formación que nada que ver con eso. Y entonces estoy como un niño a veces, frustrado con que no me sale la tarea. Y, y la autoimagen que vos tenías cambia. Porque en este área vos eras un experto, pero ahora estás transitando un tiempo de aprendizaje en la que sos un analfabeto y necesitas, mirá qué interesante esto que te voy a decir, necesitas pedir ayuda. ¡Ah! Durísimo, durísimo. Interesante, ¿no? ¿Cuántos quieren aprender a aprender esta mañana? Y termino con esto, eh, porque no me quiero extender demasiado, pero si vos hoy querés aprender a aprender, me gustaría que te vayas con dos ideas en tu cabeza y en tu corazón también. Que vencer
en el plano espiritual, en el reino de Dios, no tiene que ver con salir con tu idea. Que vencer en el reino de Dios tiene que ver con haber soportado el proceso de transformación que viene por rozarte, por luchar con Dios y por rozarte en un cuerpo, en una familia, en gente que es distinta a vos y que tiene distintas gracias. Y por último, tenemos un ejemplo, el mejor ejemplo de todos, y es de que el Hijo de Dios, aunque era el Hijo de Dios, dice que padeció por cuanto aprendió la obediencia. Es decir, el que aparentemente no tenía nada que aprender, se sometió al padecimiento, al proceso doloroso del aprendizaje de la obediencia. Y entonces Él tiene autoridad ahora y tiene la gracia para decirte esto: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. Que dice, mira lo que dice, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué dice Jesús? Que el descanso viene no cuando vos y yo nos salimos con la nuestra. Que el descanso viene cuando somos mansos y humildes para ser transformados por los procesos de Dios y de la comunión con la iglesia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Quédate con esas dos cosas y creo que viene tiempo de cambios profundos, significativos y crecimiento espiritual para todos nosotros. Dios te bendiga.